Hermanos, los saludo con mucho gusto, con mucho afecto, para que juntos podamos vivir esta tercera jornada de nuestros ejercicios espirituales. A todas las personas de buena voluntad también que nos siguen, a todos aquellos que se esfuerzan por vivir su fe y por realizar una buena experiencia cuaresmal, que es siempre grata, es positiva la vivencia cierta de la cuaresma. No podemos vivir una cuaresma negativa. Ya esas cuaresmas negativas de las abuelitas ya quedaron atrás. Ahora tenemos que vivir una cuaresma positiva, edificante. Ya con las dos jornadas anteriores, centradas en la vivencia, en la experiencia de las tentaciones de Cristo y de la transfiguración, creo que ya empezamos a vivir todo este camino. Vamos como en una especie de rieles, avanzando por esta vivencia, por esta experiencia cuaresmal. Quiero ubicar otra vez brevemente el desarrollo de la cuaresma, cómo se fue dando históricamente, y porque este domingo, que sería el tercer domingo de cuaresma, tiene otro aspecto interesante. Si nosotros vamos y abrimos el misal romano, no el misalín que tienen ustedes, ese no, el misal romano, en el tercer domingo de cuaresma nos vamos a encontrar con una indicación que dice así: en este domingo se celebra el primer escrutinio preparatorio para la iniciación cristiana de los catecúmenos. Por lo tanto, si el catecumenado es una acción pastoral en favor de los catecúmenos, es necesario acompañarlos. Ya hablé un poco en la jornada anterior de los exorcismos menores y de las bendiciones. Ahora especifico más por qué es necesario que los catecúmenos reciban pues sus exorcismos. ¿Qué finalidad tiene recibir un exorcismo? Que no es otra cosa más que un rito muy concreto. Una oración sobre ellos, una imposición de manos, porque la Iglesia valora mucho siempre la imposición de manos, uno de los gestos apostólicos más importantes, que se expresa de diferentes maneras. En el sacramento de la confirmación hay una gran imposición de manos sobre todos los que están recibiendo este sacramento, celebrando este sacramento. En el sacramento de la reconciliación se extiende la mano sobre el fiel, como no se toca, solamente se extiende la mano. En el sacramento del orden, allí sí, se imponen las manos sobre el obispo, sobre el presbítero, sobre el diácono. Entonces, este gesto ciertamente tan significativo, tan importante. Al enfermo, cuando se le unge, se realiza el sacramento de la unción de enfermos, se le imponen las manos también en silencio, para invocar al Espíritu Santo. Siempre esto se llama un gesto epiclético. La epíclesis significa, en griego, invocación. En este caso, invocación del Espíritu Santo. En la Eucaristía, en el momento de la plegaria eucarística, hay una epíclesis, una imposición de las manos sobre el pan y el vino. Santifica estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo.
Entonces, este gesto es tan bello, tan importante. En el bendicional, por ejemplo, aparece también en algunas bendiciones, no en todas, que este gesto de imponer las manos se realiza. De modo que se hace tanto en los sacramentos como en los sacramentales. También se impone las manos. De una gran tradición apostólica, ciertamente. ¿Por qué se dice la palabra escrutinio? ¿Qué quiere decir la palabra escrutinio? ¿Quién viene a escrutar el interior del catecúmeno? Y cuando recibimos la bendición, los ya bautizados en tiempo de Cuaresma, ¿quién viene a ayudarnos? Viene en nuestro auxilio. El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que viene a realizar esta acción, que tiene la finalidad de purificar la mente y los corazones. De veras, cuando nosotros somos capaces de entender cómo el Espíritu actúa en nosotros, la mentalidad puede ir cambiando. El corazón se puede ir transformando. Mientras el corazón del hombre no se transforme, no puede haber un cambio pleno y total. El escrutinio es para fortalecer y mantenerse fiel ante las tentaciones que pueden venir. Por eso en Cuaresma la Iglesia ora especialmente sobre sus hijos y sobre los catecúmenos, porque sabemos que la tentación siempre está presente. Pero tenemos que superarla, tenemos que ir adelante. No nos dejes caer en tentación. O sea, ayúdanos a superar la tentación. El escrutinio es para ratificar la intención de lo que queremos hacer, especialmente los que han optado por recibir la iniciación cristiana y para nosotros renovar nuestro bautismo. Es también mover la voluntad, porque si no movemos la voluntad, pues no se mueve absolutamente nada. Entonces necesitamos que la voluntad sea la característica, sea la fuerza que podamos hacer. Esto es lo que nos hace personas, ser volitivos, esta capacidad de voluntad que tiene un gran sentido, una gran expresividad y riqueza en la vida. Para no romper la intimidad con Cristo, nadie puede llamar a Dios Padre, dice San Pablo, si el Espíritu no se lo concede. Y por lo tanto, el Padre que ha enviado al Hijo es el que nos da a conocer al Hijo. Cuando nosotros vamos a los iconos de Oriente y contemplamos un icono de la Trinidad, son muy diferentes a las representaciones de la Trinidad que tenemos en Occidente. Las de la Santísima Trinidad de Occidente, a mí en lo personal no me gustan y no se me hacen tan devotos ni me expresan la riqueza que hay. El Padre y el Hijo sentado ahí entre nubecitas y una palomita ahí en medio, se me hace como muy pobre. En cambio, los orientales, y hay un gran icono sobre esto que es el de Rublev, y se ha escrito mucho sobre eso, y hay muchos libros en torno a este icono, y por ahí lo pueden encontrar con mucha facilidad. Y no nomás es el único, hay otros muchos. Narra cómo en el libro del Génesis, estando en Mambré, Abraham recibe la visita de 3 hombres. Y a la manera oriental les dice que no pasen de largo de su tienda, sino que se queden a comer, de que se les lave, se laven las manos, se laven los pies, se refresquen un poco, toda esa cortesía oriental, que después la vamos a ver en el Evangelio.
se prepara la comida, y entonces ahí hay 3 personajes. De los 3 personajes sale algún elemento, un árbol, una roca, una ciudad, en fin, hay otros que ponen otros elementos. En algunos de estos, de un lado y del otro, está Abraham y Sara. Sara, que está escuchando lo que dice, porque las señoras siempre escuchan detrás de las puertas a ver qué está pasando, y le dice a uno de ellos que cuando regresen el próximo año, Sara habrá tenido un hijo y era estéril, anciana, y le gana la risa, como dicen a veces algunas personas, me ganó la risa. Y entonces, por eso la palabra Isaac quiere decir risa. Sonreír porque dijo Sara, pues no puede ser. Pero sí fue el hijo de la promesa. Y por eso en estos días también de la Cuaresma, el segundo domingo, hemos visto cómo Dios le pide que sacrifique en el monte Moria a Isaac, el hijo de la promesa. Pero lo más hermoso e interesante de las representaciones orientales es la relación que se da entre las personas de la Trinidad. Los ojos, cómo se miran. Todos miran al Padre. El Padre y el Espíritu miran al Hijo. Se alegran en el Hijo mira al Padre, porque el Hijo vive del Padre. Y el Espíritu Santo mira al Padre como origen y fuente de todo. Entonces, es una serie de elementos que nos llevan también a la contemplación ciertamente tan bella y tan hermosa. Por eso los escrutinios sirven para que estas vivencias, estas experiencias tan ricas sean verdaderamente hermosas. Ojalá en todas las casas ahora tuviéramos una representación de la Trinidad de esa manera. Porque no nada más es ver que están 3 personas en una mesa, que además tiene todo un simbolismo eucarístico del mundo, una copa, en fin, hay mucho que hablar. Ese se llevaría un programa solamente hablar de la Trinidad en las representaciones orientales, especialmente la de Rublev. Pero la dimensión de las correlaciones de Dios. Las occidentales no me gustan porque, pues, ¿quién sabe a dónde están mirando? El padre mira para allá y el hijo mira para no sé dónde y la palomita, pues, ni mira porque, pues, no. Entonces, por eso no me hace feliz. En cambio, esta sí me lleva a la contemplación. Y los colores, además, la representación tan simbólico siempre en el Oriente. El color de la vida, el verde, el dorado, las franjas, Cristo con su franja como en el Apocalipsis. Es una hermosura todas estas dimensiones contemplativas. Y que además los orientales, con esa forma tan simbólica que han tenido siempre y de hacer y tan representativa, tan contemplativa, lo han plasmado en ese arte que llamamos iconos. Entonces, ese escrutinio que el Espíritu realiza para vivir en la comunión intratrinitaria. O sea, todavía no es cristiano, pero va a empezarse a sembrar en él esa experiencia de ser cristiano. En nosotros ya se sembró. En nosotros ya se realizó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nada más renovarla. Vivencia de renovación. Entonces, por eso se hace esta expresión, esta forma tan bella y tan rica. El exorcismo, la imposición de manos, y también hay una serie de oraciones muy bellas, muy hermosas, que van acompañando todos estos aspectos. También el ritual de la iniciación cristiana de adultos,
porque esto es un prototipo de cómo iniciarnos en la fe y cómo revalorar la fe y qué vivencia de fe debemos de tener. Presenta otros elementos que quiero retomar y que son propios también de la Cuaresma y ahora forma parte de la historia de la Cuaresma y cómo se fue formando y ahora también cómo se realiza. Es tan importante que si no, no apareciera esa indicación en el misal romano. El misal romano es el libro más importante de la fe católica. ¿Por qué? Pues porque es la manera de celebrar el sacrificio eucarístico, pues, a celebrar la presencia real de Cristo. Y entonces todo lo que dice ahí, todas las indicaciones, todos los elementos tienen una expresión. Pero además la Eucaristía no está cerrada en sí mismo, sino la Eucaristía está abierta a otros elementos. Por eso vamos a encontrar desde iniciación cristiana, en el proceso anterior, la misma propia iniciación y otros sacramentos. Bautismo, confirmación, matrimonio, ordenación, sacramentales, etc. El único sacramento que no se realiza dentro de la Eucaristía es el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados. Ese tiene su propia dinámica. De ese vamos a hablar a partir de la próxima jornada para entender estos aspectos. Pero hay otro elemento importante que se les da a los catecúmenos que se llama las entregas. Cuando yo entrego algo, la famosa palabra tradere, la tradición, la entrega, estoy entregando algo que tiene toda una historia, como cuando en la familia la mamá empieza a platicar la historia familiar de los abuelitos, de cómo vinieron, de qué hicieron, de dónde nacieron, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia tiene una historia y esa historia está sintetizada en dos elementos: en el símbolo de la fe o el credo y en la oración dominical, porque ese es el nombre oficial, oración dominical o Padre Nuestro. Y entonces al catecúmeno se le entregan estos dos elementos. Se le entrega el símbolo de la fe, se le entrega el texto del credo, pero se le enseña, como quien dice, a la manera antigua que se les enseñaba de viva voz, porque pues ahora la cultura actual, ciertamente con los libros y con los textos y con todo lo que tenemos, bueno, se ha perdido mucho la cuestión de la memoria, pero pues antes solamente existía la memoria y todo se pasaba de tradición oral y la tradición oral pues es también muy, muy importante. Entonces se entrega el credo, se recibe el credo y después el catecúmeno tiene que devolverlo, tiene que decir, sí lo aprendí y además no nomás lo aprendí, sino entiendo los conceptos, entiendo de lo que se trata y me enriquece. Entonces la Cuaresma en esta jornada nos puede ayudar a pensar si realmente revaloro el credo. Puedo añadir a mi meditación de la Sagrada Escritura una meditación sobre el credo, sea el credo niceno-constantinopolitano, que es el más conocido, el largo, que es como se dice también, o el texto apostólico, el texto breve, que es de la tradición romana. Ese texto se creó en la tradición romana, de la Iglesia de Roma. Y el otro se creó más universal por los concilios de Nicea y Constantinopla. Entonces, la Cuaresma también es la oportunidad de decir, ¿cómo voy en el credo? Así como ya revisé cómo hago la señal de la cruz, ahora reviso cómo vivo el credo cuando se profesa la fe. ¿Cómo vivo el credo no nada más en la celebración litúrgica, sino en el día, en los días, en mi vida? ¿Cómo añado? ¿Realmente creo en Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Realmente creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Realmente creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Entonces, si es eso, entonces estoy renovando plena y totalmente mi experiencia de vivir, de entender la riqueza de la fe. Y si esto lo puedo añadir con alguna reflexión, que hay muchas escritas por allí que comentan el credo, que enriquecen el credo, empezando por el catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, pues todo eso es una riqueza muy bella. La segunda entrega es la oración dominical. Es la oración que Jesús nos enseñó. Hay dos textos en el Evangelio. El Evangelio tanto de Mateo como en el Evangelio de Lucas. La que desde un principio se usó como oración dominical fue la del Evangelio de San Mateo. Es, por así decirlo, la versión liturgizada, que es la que nosotros conocemos. Porque además es conveniente que todos digamos el Padre Nuestro, por ejemplo, en lengua castellana de la misma manera, para que tengamos la misma idea, porque nos reunimos en una gran asamblea, por ejemplo, todos los de lengua castellana, y si unos lo dicen de una manera y otros de otra, etcétera, pues va a ser extraño, ¿no? Pues por eso se utiliza un mismo y único texto. Pero podríamos decir lo mismo a partir de este texto de lo que dijimos del credo. ¿Cómo va mi forma de orar el Padre Nuestro? ¿Lo oro para todo? No, el Padre Nuestro no se ora en todo momento y en toda circunstancia, no es una oración mágica ni nada de eso, cuidado. Dice un antiquísimo texto que es la Didaché, que el Padre Nuestro únicamente se ora 2 veces al día, entre semana, y 3 veces el domingo. ¿Por qué? Porque antiguamente nada más se oraba en las laudes y en las vísperas, o sea, la oración de la mañana y la oración de la noche. No existía rosario, no existían devociones, no existía nada de eso. Se nos han ido pegando tantos elementos a lo largo de la historia que a veces ya no sabemos qué hacer con tantas. Alguien me decía en una ocasión, es que al celular me llega la novena de no sé qué, la oración de no sé qué tanto, olvídese de todo eso, le digo, por favor, y póngase a orar bien y deje todas esas cuestiones que yo no sé quién inventa. Porque al final la oración es, como dice Santa Teresa, trato personal con aquel que sabemos que nos ama. Basta. Y también dice Santa Teresa, solo Dios basta. O sea, olvídense de todo lo demás, lo superficial, olvídense, vayamos a lo esencial. Y entonces, esta oración, ¿cómo la oro? Verdaderamente, sintiendo la experiencia de la enseñanza de Jesús, en primer lugar. Segundo, orada en el Espíritu Santo, si no, no la puedo orar. Y tercera, dirigiéndome a Dios con las 7 peticiones propias del Padre Nuestro y todo lo que nos ha enseñado el evangelista, y reconocer el sentido de Dios, el Padre que está sobre todo, el santificar el nombre de Dios, todas las peticiones que le hacemos. El pan no es pan de diario, ese pan material de diario, ya lo tenemos, Dios lo sabe. No, el pan de la Eucaristía, como dicen los santos padres de la Iglesia, ese es el pan que debemos de pedir auténticamente. El perdón, perdonar para que el Padre nos perdone, el Padre nos perdona y nosotros, por lo tanto, perdonamos. Que nos sintamos liberados del mal. Y entonces,
va teniendo un nuevo significado. Entonces, cuidado, hay que orarlo, así como decía Romano Guardini, de la señal de la cruz, hacerla despacio y prudentemente, etcétera. A mí me da tanta pena cómo hacen la señal de la cruz, aún en las celebraciones las personas no entienden, por más que se les dice y se les dice, no entienden. Lo mismo, cómo oramos el Padre Nuestro. Porque si lo digo así, no estoy entendiendo, no estoy escuchando, no estoy profundizando. Lo mismo el credo. El credo termina a veces, quizá qué pasó, ¿no? O sea, cada frase. Por eso, tomen bien su misalín y vean las comas que tiene, los puntos y aparte que tiene el credo y tienen todas las oraciones, porque eso ayuda ciertamente de una manera muy bella, muy rica, muy expresiva. Por hoy me voy a quedar nada más en estas situaciones. Ya hay otros elementos rituales para los catecúmenos, ciertamente muy bellos, muy expresivos para este sentido. Y entramos propiamente a nuestra jornada, a nuestra reflexión de esta jornada. Ya hemos superado el primero y el segundo domingo, la primera y segunda jornada. Entramos a la tercera. Si volvemos a recordar, la Cuaresma tiene varias etapas. Ya pasamos la primera etapa, que fueron los días introductorios. Miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. Esa propiamente todavía no es la Cuaresma, son días introductorios. Comenzó la Cuaresma propiamente con el primer domingo de Cuaresma, porque todo ciclo litúrgico comienza siempre en domingo, no puede comenzar en otro día. Tiene que comenzar en domingo porque es el día del Señor y el domingo rige todo el año litúrgico. Son conceptos propios y característicos de la liturgia. Y entonces ya tuvimos la segunda parte, que sería los domingos primero y segundo. Vamos a entrar a la tercera parte. Va a corresponder a los domingos tercero, cuarto y quinto. Y estos son los domingos cristológicos, porque la Cuaresma del ciclo B que estamos reflexionando es la Cuaresma cristológica. Nos vamos a tener que separar del evangelista San Marcos y vamos a tomar estos 3 domingos acompañados del evangelista San Juan. San Juan es una gran obra como evangelio. Está dividido en 2 partes: el libro de los signos y el libro de la gloria. Del capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 12, verso 50, es el libro de los signos. Está construido sobre 7 signos. ¿Qué son los signos? Los 7 milagros que Jesús realiza. ¿Fueron los únicos que realizó? No. San Juan pone estos porque son los más significativos y porque nos da una gran enseñanza a partir de ellos. El libro de la gloria comienza en el capítulo 13 y va a terminar en el capítulo 20, verso 31. Es la pasión, muerte, descanso, sepultura, sábado santo y resurrección de Cristo. Esa es la gloria de Cristo, la glorificación de Cristo. Desde la cruz, Cristo ya está glorificado, ya está reinando, con todos los simbolismos tan bellos y ricos que maneja el evangelista. Tiene un prólogo, un gran cántico, un prólogo, el prólogo de San Juan, el prólogo del Verbo encarnado, y tiene un epílogo, que es el capítulo 21, versos del 1 al 25, que son algunas apariciones de Jesús con unas características muy importantes.
¿Cuál es la pedagogía con la que el evangelista escribió este evangelio? Juan. Su gran interrogante es: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y lo va a ir desarrollando a lo largo de todo el evangelio, las dos partes, el libro de los signos y el libro de la vida. Jesús es el Hijo del Padre. Entonces, por eso es importantísimo siempre descubrir, ver quién es el Padre que nos envió al Hijo, que viene anunciado desde el prólogo. Por eso se dice que Juan es el águila de Patmos. Y dentro de las representaciones de los evangelistas, Juan representa siempre el águila, porque el águila siempre da vuelta, rodea, va dando vuelta. Y entonces en la antigüedad se pensaba que Juan tenía el misterio del verbo y daba vuelta alrededor de ese misterio y lo profundizaba y lo profundizaba y lo profundizaba. Entonces por eso es el águila de Patmos el que realiza ese aspecto. Constantemente vamos a estar escuchando 7 afirmaciones también de Jesús. Yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid, etc. Ese yo soy es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, Yahvé. Yahvé. Ese yo soy. Por eso los contemporáneos de Jesús, y especialmente los del sur, que son los famosos judíos, y por eso Juan es el que pone siempre a los judíos que están en contra de Jesús, entonces están tomando el nombre de Dios, porque los hebreos ni siquiera pronuncian el nombre de Dios. Cuando están leyendo la escritura y ven que dice Yahvé, el nombre sagrado, ellos lo cambian y dicen el Adonai, el Señor, simple y llanamente, porque ni siquiera es un nombre tan sagrado que ni siquiera se pronuncia. Un cambio radical en el Nuevo Testamento. Jesús no va a decir ya Yahvé, va a decir ahora algo importantísimo. El Padre, mi Padre, su Padre. El Padre de todos. El nuevo nombre de Dios es Padre. La oración es Padre. La Cuaresma nos ayuda entonces a adentrarnos en toda esta cuestión. Él es el Mesías, el ungido, el esperado, por lo tanto. Él es el Cordero de Dios. Así lo presentó Juan Bautista, con el dedo, señalándolo con el dedo. Por eso dice el dicho. ¿Y cuándo será eso? Cuando Juan el Bautista baje el dedo, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque siempre está con el dedo señalando al Verbo, que es el Cordero de Dios. Por eso va a ser tan importante, a partir del capítulo 13, la cena pascual de Jesús, los grandes discursos de despedida en torno a la cena judía. Ni siquiera Juan narra por así decirlo, las palabras que Jesús pronuncia sobre el pan y sobre el vino, como lo hacen los sinópticos. No, porque ya el capítulo 6 de Juan, el capítulo donde aparece que Jesús es el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, otra vez el yo soy, es el nuevo Cordero. Entonces, por eso es el Cordero. El Espíritu Santo tiene un papel importantísimo en el Evangelio de Juan, como principio de purificación y como donación del Espíritu Santo. Jesús es la nueva casa de Dios, lo vamos a ver en el texto del Evangelio. Es el nuevo altar, es la nueva escala santa, de la que viene desde el Antiguo Testamento, desde Jacob, y esta forma nueva de entenderlo.
la misión recibida del Padre, el papel de María en el evangelista de San Juan, también importante en las bodas de Caná, y al pie de la cruz, sobre todo, con una expresión ciertamente muy importante que no aparecen en los evangelios sinópticos. El tema de la purificación del templo, que es el que ahora vamos a ver, la predicación de Jesús que se va iniciando y la manera, pues, de iniciar esta predicación. Vamos, pues, al domingo tercero de este ciclo B. Es el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso del 13 al 25. Lo pueden ver en su misalín, lo pueden ver en su Biblia también. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volteó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿y qué signo nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Vamos pues a construir nuestra meditación de este interesantísimo texto. Ya ha pasado el primer signo realizado en las bodas de Caná.
Ahora comienza oficialmente, por así decirlo, esta realidad que podemos llamar el ministerio de Jesús. Muchas veces hemos escuchado que Jesús muere a los 33 años y hasta se ha hecho mucho simbolismo de eso. Aproximadamente se saca la conclusión esta de que Jesús a los 30 años se da a conocer, otra vez así como que las fechas exactas, y Jesús vivió 3 Pascuas. Una de ellas es esta. Fue 3 veces, subió 3 veces a Jerusalén. La tercera fue la de la pasión, muerte, descanso, resurrección. Pero está esta primera. Entonces de allí se saca un poquito esta idea de que Jesús muere exactamente a los 33 años, porque el 33, ya saben, tiene ese número y bueno, los medievales les encantaba hacer estas especificaciones. En la misa de San Pío V, antiguamente, se tenía que hacer a lo largo de toda la misa 33 cruces, 33 veces se tenía que hacer la cruz. Entonces, a veces se hacía mal hecha, a ver si de hacerla 33 veces mal, a ver si una queda bien. En fin, pasan situaciones muy curiosas. Vayamos pues a este concepto. ¿Qué pasa en Jerusalén? La casa de oración, la casa del Padre, se ha convertido en un mercado. Pero no porque un mercado sea malo, sino porque se ha transformado el ideal de casa de oración, de lugar de encuentro, de lugar sagrado en una situación diversa. Y la Cuaresma nos puede ayudar también muchas veces a partir de este texto a descubrir esta realidad. Con cuánta facilidad nosotros sacralizamos todo, dejamos todo y se destruye ese sentido sacral. Y no me refiero principalmente a los lugares, aunque los lugares son importantes y significativos, porque el ser humano necesita de los lugares también, ciertamente. Me refiero a veces al elemento más sacral, que es la misma persona. ¿No es posible que en este país se destruya la vida de tantas personas? Es ilógico, no es posible. Se supone que es un país cristiano, católico, guadalupano. Santa María de Guadalupe fue a curar al tío Bernardino porque estaba a punto de morir. O sea, cuidó la vida, preservó la vida. Y aquí se destruye la vida. Entonces, la sacralidad del culto es la sacralidad de la persona que va a realizar también ese culto. Entonces, por eso se encuentra con una situación que se ha, por así decirlo, llegado a una exageración y, por otro lado, se ha corrompido. ¿Por qué el evangelista nos dice que encuentra a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas? Porque fueron los elementos que se utilizaron para los sacrificios. ¿Por qué Jesús los echa para afuera? Porque Él va a ser el nuevo sacrificio. Él va a ser el sacrificio único y definitivo. Aquí entraría, por ejemplo, si queremos profundizar más todavía esto, leer la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es hermosísima en todo este aspecto, que propiamente no es una carta, es una homilía, una gran reflexión
escrita por alguien que conocía muy bien el judaísmo, conocía muy bien la tradición y que ve la diferencia que hay con la persona de Cristo para poder entender el nuevo culto, la nueva manera de ser. Y cómo en Cristo, la persona de Cristo es el sacerdote, Él es la víctima, Él es el altar. Entonces, por eso, ya no se requieren ni de bueyes, ni de ovejas, ni de palomas, nada. Un nuevo sacrificio, su propia persona. Por eso está ligado el concepto a la Pascua. Nosotros tenemos que adentrarnos a profundizar y a descubrir la riqueza de la palabra Pascua. Paso de Cristo, de la muerte a la vida. Como fue el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Dios y como es para nosotros pasar de una vida de pecado, mediocre, etcétera, a una vida nueva, a una vida mejor, a una vida bautismal, de renovación bautismal. Entonces, esta expresión, la verdadera víctima, es la expresión propia de Cristo. En el profeta Zacarías, aparece en el capítulo 14, 21, por si lo quieren ver, este aspecto. En aquel día, en el día de la revelación definitiva, no habrá ya traficantes en el templo del Señor de los ejércitos. Ya estaba anunciado. Por eso los discípulos se van a acordar: el celo de tu casa me devora. Por eso sus discípulos se van a acordar cuando resucitó de todo este aspecto. El templo del Antiguo Testamento está agotado. El pueblo lo ha profanado, lo ha destruido y ya no hay más camino hacia adelante. El profeta Ezequiel ya había anunciado esto. En el capítulo 10, versos 18 en adelante, pueden también leer y van a ver algunos aspectos interesantes que les puede ayudar a descubrir estos aspectos ciertamente nuevos, interesantes. Algo que hay que entender y descubrir es que el templo de Jerusalén, el antiguo templo salomónico, etcétera, no tiene que ver nada con las iglesias católicas hoy. En primer lugar, ni siquiera nos llamamos de la misma manera. O sea, las iglesias no llevan el nombre de templo, llevan el nombre de iglesia. Ese es el nombre propio del edificio eclesial. Se llama iglesia. Porque la iglesia viva, la comunidad de los bautizados, le da nombre al continente a donde está ciertamente guardada esa comunidad. Como las familias. La familia López le da nombre a su casa. Esta es la casa López. La iglesia, comunidad viva, piedras vivas, le da nombre al edificio eclesial. Se llama iglesia. No somos paganos para estarle llamando a la iglesia templo. Ni somos protestantes. Esa fue una idea de Lutero. Como Lutero quería romper totalmente con la iglesia, entonces, como los edificios así se llaman, entonces él retomó, porque él era muy romántico y retomaba mucho las cuestiones del Antiguo Testamento, retomó esa idea de llamarle templo. O los juaristas aquí, toda la tradición juarista, que es lo mismo, porque Juárez su ideal era que México fuera protestante, porque como yo iba a Estados Unidos y allá le metían muchas ideas raras, entonces quería meter a los protestantes. No se conocieron protestantes sino hasta la época juarista aquí en México. Entonces, por favor, no tiene que ver nada
el templo de Jerusalén con las iglesias. No tiene que ver absolutamente nada. Son dos instituciones. Era uno de los problemas, ya hablé de los mártires en la jornada anterior, también por eso los mártires les decían, pero ¿no tienen lugares sagrados? No, nosotros no tenemos lugares sagrados. Nosotros nos reunimos en las casas y allí celebramos los sacramentos. Entonces, se tuvo lugares sagrados mucho tiempo después, algunos antes de la Pax Constantiniana, en Oriente sobre todo, otros a partir en Roma de la Pax Constantiniana, pero nunca se tuvieron templos, porque los templos eran muy pequeñitos, no cabía la comunidad y nada más era el lugar del sacrificio. Era como los teocalis aquí sobre las pirámides. En cambio, la iglesia optó por un edificio que es la basílica romana. Cuando vayan a Roma, ahí encontrarán cerca del Coloseo la basílica. Entonces, un gran espacio donde la comunidad se reúne. Y después, bueno, toda la tradición de San Juan de Letrán. Y si entran a esa iglesia, allí van a ver que tiene una placa que dice: Madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Ahí está, la placa de San Juan de Letrán. Por eso en muchas iglesias se pone una inscripción, se ponía sobre todo en el barroco: esta iglesia está unida a San Juan de Letrán, o sea, a la madre de todas las iglesias. Solamente hay 4 basílicas mayores en el mundo: San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo y Santa María Maggiore. Las demás, todas, aun la de Guadalupe, no se espanten, son basílicas menores. Porque, ay no, la de Guadalupe, no, todas son menores, no le hagan el cuento. Así es la vida. Bien, pero la teología del templo de Jesús es muy importante. Y aquí empieza el sentido propio y característico. Todo esto hay que destruirlo. Todo esto hay que acabarlo. Tanto así que el momento en que muere Jesús, el velo del templo se rasga, que es un velo que cuidaba la Santa Santorum, se rasga, simbolizando que ya se ha acabado el culto del Antiguo Testamento. Hay una nueva manera, un nuevo culto en Cristo. Entonces, Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días, ojo con esta palabra, lo levantaré. Algunas traducciones dicen lo reconstruiré, pero esas traducciones están mal, no son las adecuadas. La traducción adecuada es lo levantaré. Porque la palabra levantar, que yo se las estoy diciendo en castellano para entender, la palabra levantar en griego quiere decir resucitar. Eso es levantar. Levantar es resucitar. Por eso a lo largo del Evangelio, tanto sinópticos como de Juan, vamos a encontrar muchas veces esa palabra, levantar. ¿Qué hace Jesús cuando va y encuentra a la suegra de Pedro enferma con fiebre? La toma de la mano y la levanta, la resucita. ¿Qué hace con la niñita? ¿Qué le dice Talita cum? La toma de la mano y la levanta, la resucita. ¿Qué hace con muchos enfermos? Los levanta, los resucita, los lleva a una vida nueva. Esa es la resurrección. Por eso dice aquí el Evangelio, cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, resucitado de entre los muertos, sus discípulos creyeron en la Escritura y en sus palabras. Y este es el motivo de nuestra central reflexión. ¿Creo realmente en la resurrección de Cristo? Creo que es el primero que se levantó, y ya no me meto a todos los textos de Pablo que exactamente dice lo mismo.
Jesús fue levantado, fue resucitado. Entonces, resucitó como primicia de todos los creyentes. Si Él fue levantado, yo soy levantado. ¿Cuándo me levanté? O sea, ¿cuándo resucité con Cristo? En el bautismo. ¿Qué es la Cuaresma? Caminar con Cristo hasta su Pascua, para que esa noche de la Pascua yo vuelva a renovar mi fe y entonces me levante nuevamente, etc. ¿Qué dice el hijo pródigo? Me levantaré, resucitaré de esta situación e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En la Sagrada Escritura, lean siempre la Sagrada Escritura en esta hermosa clave de resucitar. Heiro se dice en griego. Ese es el término que se va a utilizar. No me gusta andar utilizando mucho palabrotas porque pues, dicen, ay, ¿qué dice si no ni entendemos? Y todas estas cuestiones ciertamente tan interesantes. ¿Qué va a pasar en este nuevo templo que es el cuerpo de Jesús? Ya llegamos a la esencia, al cuerpo de Jesús. Allí se va a realizar un nuevo culto, en espíritu y en verdad. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar con un hecho muy importante, que es el diálogo que Jesús realiza, el encuentro que se realiza y el diálogo que se hace con la samaritana. Cuando parece ser que el diálogo gira sobre el culto, porque sabía que iban a Jerusalén a dar culto, y los samaritanos daban culto en el monte Garizim, en el pozo de Jacob. Pero Jesús dice, ni en Jerusalén, ni en este monte, se va a dar culto al Padre. Los verdaderos adoradores del Padre adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una nueva enseñanza también colateral que nos da la Cuaresma. Además, en el ciclo A de la Cuaresma, en la Cuaresma bautismal, va a aparecer este texto, que el culto entonces es en el espíritu, pero no porque sea en el espíritu no tenga que ver nada con la situación material, porque eso se ha manipulado mucho. Ay, mi reino no es de este mundo. Entonces, Cristo no tiene que ver nada con las situaciones temporales. Que vivan una economía que destruya a todo mundo, que no haya una educación cristiana. No es cierto. Eso no quiere decir. Que mi reino no sea de este mundo no quiere decir eso. Al contrario, con los criterios del Evangelio se ilumina este mundo y se le da sentido a este mundo. Entonces, tiene que haber un mundo de justicia, tiene que haber un mundo de paz. Yo no puedo hacerle la guerra al otro, yo no puedo destruir la vida del otro, matarlo, acabarlo, etc. Una educación disque laica, que no sabe ni bien utilizar la palabra laica, porque laica viene de laos, del griego laos, y laos es el pueblo. Y pueblo en la comunidad es la comunidad cristiana, el pueblo de Dios. Esa es la forma propia de la expresión laico. Es el pueblo de Dios, que vive en su vivencia temporal la riqueza del Evangelio. No que viva el cristiano como en un globo aerostático fuera del mundo. No se puede. Entonces, en espíritu y en verdad. O sea, que sea la autenticidad propia de su vida. Entonces, el templo se convierte en Jerusalén en el centro de su vida. Para nosotros ya no es el templo de Jerusalén el centro de nuestra vida. Hoy es arqueología y nada más queda lo que se llama comúnmente el Muro de los Lamentos, que ni siquiera es el Muro de los Lamentos,
la parte, el muro oriental del templo de Jerusalén, que no eran más que los cimientos. En fin, errores históricos y todas estas cuestiones. No, el nuevo templo es Cristo Jesús. Injertarnos en Cristo. La Cuaresma nos injerta en Cristo, nos lleva a Cristo, nos hace vivir de Cristo, porque ojo, termina diciendo el Evangelio algo muy importante. Muchos creyeron en él al ver los signos que hacía. ¿Se acuerdan que estamos en el libro de los signos? Jesús conocía lo que hay en el hombre. Jesús conoce lo que hay en nuestro interior. Y otra vez un cuestionamiento hasta a nuestra fe. ¿Realmente creemos en las palabras de Jesús? ¿Realmente le hacemos caso a las palabras de Jesús? ¿Realmente son motivo de vida? Qué fácil es decir, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero realmente, en el fondo, ¿creemos en esa realidad? ¿O lo decimos simplemente porque hay que decirlo? ¿O porque viene parte en una oración o en un algo? Por eso la Cuaresma nos hace bien y nos indica y nos lleva a cuestionamientos tan profundos. Que esta tercera jornada nos acerque al Evangelio de San Juan, que esta tercera jornada nos acerque a descubrir la riqueza de este cuerpo de Cristo. Ya la segunda nos llevó a entender, a vislumbrar en la transfiguración de qué se trata este camino del cuerpo de Cristo y cómo vivirlo, asumirlo, enriquecernos de esta vivencia. Y nos preparamos para encontrarnos en la cuarta jornada, que será también un momento muy enriquecedor en este camino cuaresmal. Ir ascendiendo hacia la Pascua, ir pasando por puertas o subiendo por escalones para llegar ciertamente a la gran vivencia pascual, vivido en este momento con austeridad propia de la Cuaresma, pero que va a terminar en una noche gozosa y que después se va a prolongar 50 grandes días para vivir del cuerpo de Cristo resucitado, motivo de nuestra fe.